La Contraloría General de la República ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos entre el Estado y las fundaciones luego del caso Democracia Viva, investigación que ha puesto en tela de juicio la relación con estas organizaciones donde se cuestiona, entre algunos temas, el mecanismo de transferencia directo, dejando sin espacio la concursabilidad. Para profundizar en este tema nos acompaña la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada. María, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Buen día. Hola Andrés, muy buenos días. A ver, ¿cómo has visto tú, lo primero, la decisión de Contraloría? Para muchos, quizás un poco, entre comillas, digo, exagerada, que se paralice todo dentro del ámbito que puede actuar, recordemos, Contraloría, ciertos ámbitos de transparencia, cierta magnitud de dinero. ¿Cómo evalúas tú la decisión de ayer del Contralor Jorge Bermúdez de frenar esta toma de razón, por lo menos por 15 días, para ir investigando y profundizando en esta polémica? Yo creo que es una decisión compleja y que obviamente tiene de dulce y agraz, podríamos decirlo, en el sentido de que por un lado es positivo garantizar a las personas y a la ciudadanía que aquellos convenios o traspasos de fondos públicos que aún no se han autorizado sobre ciertos montos, que son además cuantiosos, van a ser revisados con lupa para garantizar que se adecúan a la legalidad. Pero por otro lado también yo creo que da un poco una señal de alerta de que quizás esto está más extendido del caso de Democracia Viva, que es algo que todavía en realidad no lo sabemos con ciencia cierta, y también hay que mantener un equilibrio con la eficacia de prestar también ciertos bienes y servicios públicos muy relevantes que hace el Estado hace muchos años a través y en alianza con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar como ese justo punto de equilibrio. Pero, por otro lado, también ser súper conscientes que el caso de Democracia Viva era un caso que no pasó por toma de razón de la Contraloría por los montos, entonces pudieran haber otros casos que no pasen por toma de razón, que no van a ser revisados por Contraloría. Claro, pero, en el caso, de Democracia Viva, María, uno ve, o podría haber, lo dijo ayer el Contralor, podría haber una estrategia justamente para que Contraloría pase de largo, es decir, que los montos, que sean los traspasos, se hagan parcelados por montos inferiores a lo que puede fiscalizar por ley Contraloría, y así que esto prácticamente no pase por ningún filtro. Así es, y eso es algo que no ocurre solamente en este sistema, ocurre también en el sistema de compras públicas, pero no siempre solo por maldad, por así decirlo. De hecho, hay un estudio que se ha hecho y que está en el fondo en algunos libros, así como algunos manuales, donde efectivamente a veces ocurre ese fraccionamiento por un tema de agilidad, por un tema de evitar cierta burocracia. Entonces tenemos que revisar nuestro sistema para que efectivamente, por un lado, mantengamos el equilibrio entre tener procesos ágiles y que respondan a las demandas ciudadanas con rapidez, pero por otro lado, que no se abuse de estas excepcionalidades para saltarse los controles. Pero igualmente, Andrés, las instituciones públicas tienen sus mecanismos de control interno, tienen sus divisiones jurídicas, tienen personas que están a cargo de revisar que estas documentaciones, que estos convenios, etcétera, están de acuerdo a la legalidad. Entonces, lo que es de esperar es que efectivamente, luego de que ya conocemos el caso de Democracia Viva, estos controles estén operando de buena manera, que en el fondo haya mucha mayor atención y mucho mayor ojo a los convenios que hoy en día se están firmando o todavía no están autorizados, para que efectivamente no vuelva a ocurrir este caso. O sea, lo que tienen los casos de corrupción es que, en teoría, tienen que servir de aprendizaje para que nosotros podamos perfeccionar nuestros procedimientos y para evitar que estos casos se vuelvan a reiterar en el futuro. Sí, aquí el problema es que muchas de las personas que debieron haber fiscalizado trabajaban, de acuerdo a la información que se ha ido conociendo, para Democracia Viva. De alguna u otra forma esas personas, todavía no se sabe qué nivel de ligazón tienen con la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Tenían un mail, por ejemplo, de la Seremía, pero no tenían un contrato, quizás. No sabemos qué relación, pero esas personas prestaban algún tipo de asesoría a la Seremía, pero también eran funcionarios de Democracia Viva, quizás el mismo que debía fiscalizar, al final era el fiscalizado. Entonces uno dice, se dan situaciones, María, que uno claro, con el correr del tiempo se va sorprendiendo y desconoce el nivel de desparpajo muchas veces para acceder a este nivel de dinero. Sí, yo creo que esto nos lleva a otro punto, que es algo que desde Chile Transparente muchas organizaciones hemos estado tratando de promover hace un buen tiempo, que es el tema del empleo público. Claro. En el fondo es muy importante tener un sistema de empleo público que nos garantice que las personas que están ahí porque son las personas más competentes y que no están nombradas ahí solo por su vínculo político, salvo efectivamente cargos de exclusiva confianza que tienen que entrar y salir con el presidente o presidenta
de turno y que duran ahí mientras dure la confianza. Pero esos cargos son reducidos, o sea, es un círculo muy cercano y muy mínimo, y todo el resto son personas en el fondo que son más bien técnicas y que hacen carrera ahí. Entonces, las personas que están en la división jurídica, que están en las unidades de control interno de los servicios públicos, no debieran ser personas que están ligadas a ninguna organización. Y esas personas también cumplen un rol importante y esas personas también tienen responsabilidad administrativa, porque de hecho firman o ponen moscas y eso tiene que ver con eso, cuando van a Contraloría o no a Contraloría, pero firman estos documentos porque en el fondo los visan. Entonces yo creo que acá también hay otras personas en Chile hay muchas personas que cumplen su rol de una manera muy profesional. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que, obviamente, mejorar los procedimientos, tenemos que evitar que hayan estos fraccionamientos para manipular estos procedimientos, saltarse los controles, por supuesto, pero también yo creo que tenemos que perfeccionar el empleo público y pensar, tratar de evitar que en el fondo los servicios públicos sean capturados por intereses que están fuera del servicio público, porque eso es lo que ocurre con este tipo de casos. ¿Cómo ven las declaraciones, María, del presidente Boric, que hace algunas jornadas decía aquí el caiga quien caiga, que se tiene que llegar hasta el fondo? Y ayer, para muchos lo sorprende, blindando, entre comillas, al Seremi del Maule, a la delegada presidencial en la región del Biobío, porque uno lo ve con la experiencia de otros casos, María. Uno dice, aquí al que se tiene que blindar es al presidente, muchas veces, no a autoridades menores, porque no sabemos, no conocemos, no estamos diciendo que estas dos autoridades sean culpables ni nada. Pero aquí muchos dicen que quizás la estrategia política es cerrada porque aquí al que hay que blindar es al presidente. Las otras autoridades, en la medida que vayamos conociendo, se va a ir sabiendo si es que son inocentes o no, qué relación tienen, qué nivel de profundidad y actuación en esto. ¿Cómo ves las palabras, esta cadena de declaraciones del presidente Boric? Yo creo que la responsabilidad política tiene que hacerla valer el presidente Boric y él tendrá o no antecedentes sobre la mesa para determinar eso, pero coincido con lo que decía antes el ministro Monte en el sentido de que son al final las autoridades imparciales, Contraloría y Ministerio Público, los que tienen que determinar si es que acá hay irregularidades y hay otras responsabilidades que hacer valer. Y obviamente ahí, si es que ellos determinan que hubo responsabilidad o no, bueno, el presidente va a tener que explicar por qué en el fondo blindó a esas personas. Yo creo que acá tiene que haber calma y tiza, por así decirlo, en el sentido de, como decía un expresidente de nuestra República, dejar que las instituciones funcionen en el sentido de que efectivamente los procedimientos tienen sus plazos, tienen sus etapas, pero también dar una señal muy clara a la ciudadanía de que acá efectivamente se va a colaborar con todas las investigaciones, se va a dejar que esas instituciones funcionen y una vez que funcionen, si determinan que efectivamente hay responsabilidades, bueno, estas se van a hacer efectivas y no hay que caer en defensas corporativas, ni en cuestionar a la justicia, ni en blindar a estas personas. Yo creo que eso es muy importante de cara a la ciudadanía porque estamos en una crisis de confianza, Andrés, que viene arrastrándose hace muchos años con las instituciones políticas, que es muy relevante y por lo tanto lo que más decepciona a la ciudadanía es cuando se percibe que efectivamente hay defensas corporativas, se están blindando a las personas y que la justicia no es imparcial ni trata de igual modo a aquellas personas que tienen poder político o poder económico. Y eso yo creo que las señales desde todas las instituciones, incluyendo la más alta autoridad de nuestro país, por supuesto que tienen que ser muy contundentes. María, ¿qué nivel de daño le puede hacer esto políticamente, sientes tú, al gobierno? Un gobierno o una fuerza política, por ejemplo, como el Frente Amplio, que siempre hizo de la transparencia uno de sus caballitos de batalla. Incluso ellos políticamente atacaron mucho a la ex nueva mayoría, Constitución, por temas justamente de probidad, de corrupción, de transparencia. ¿Qué nivel de daño le puede hacer a una coalición política este tipo de casos? Y una segunda patita, ¿es comparable, por ejemplo, con lo que sucedió hace 20 años con Mobgate, con lo que es el caso Cabal y lo que significaron los respectivos gobiernos justamente esos casos? Yo creo que todavía está por decir, es como noticia en desarrollo. Estamos viendo cuál va a ser el real impacto y si esto va a ser un nuevo caso Cabal o un nuevo caso Mobgate. Obviamente el daño ha sido bastante, ya llevamos un poquito más de una semana o 2 semanas hablando de esto y ya salen cada vez nuevos antecedentes, por lo tanto yo creo que el impacto ha sido potente y eso también demuestra que estemos ahora hablando de esto, que el ministro esté constantemente hablando de esto, la reacción de Contraloría, etcétera. Pero mira, yo siempre digo en mis entrevistas, en mis charlas, en mis clases, siempre digo que no hay nada, ninguna institución, ningún país, ninguna empresa libre absolutamente de la corrupción. Pero lo que marca la diferencia es cómo reaccionamos ante ella. Y yo creo que la reacción tiene que ser de 2 medidas. Una, siempre investigación y sanción a los responsables y sanciones adecuadas. O sea, acá
no pueden ser sanciones mínimas, simbólicas. Estos hechos son graves por el impacto que tienen tanto a las personas más vulnerables que no reciben esos recursos públicos, como el daño que le hacen a nuestras instituciones y a la confianza en la democracia. Pero segundo lado, aprendizaje. O sea, nosotros tenemos que aprender dónde están las debilidades del sistema que permitieron que estos casos se produjeran y hacer los ajustes necesarios. Y además dejar de ser tan reactivos. Nosotros, el gobierno ha estado trabajando en una estrategia nacional de integridad que el presidente Boric anunció en su cuenta pública que la va a lanzar en diciembre. Bueno, quizás habría que adelantar esa estrategia nacional de integridad, porque lo que yo creo es que nosotros en Chile tenemos que dejar de ser tan reactivos y que cuando conocemos este tipo de casos, María, bueno, reaccionamos y sacamos una ley ad hoc, pero sí, lo que necesitamos es estar permanentemente trabajando en esto. Sí, justamente un último punto, se nos va el tiempo, porque en ese punto ha habido una polémica en los últimos días, una supuesta agenda de probidad, levantar una nueva agenda de probidad, pero muchos dicen, a ver, esperemos qué profundidad tiene esto, esperemos qué nivel de daño puede provocar esto para ahí comenzar a ver una agenda de probidad, porque no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Sientes tú que es el momento de hacerlo ahora o esperar qué nivel de profundidad tiene este caso para ahí comenzar a atacar, entre comillas? Para Chile Transparente la agenda de probidad siempre va a ser ahora. Ya. Entonces ahí obviamente yo soy parte interesada en eso, pero acá una agenda de probidad o una estrategia nacional de integridad tiene que ir más allá de este caso. Si acá hay muchas instituciones y hay mucho que se puede perfeccionar, hay muchas propuestas que vienen, por ejemplo, desde el año 1994 con la Comisión de Ética Pública, el primer caso de corrupción que tuvimos en el retorno a la democracia, efectivamente, que fue el caso de Codelco, efectivamente, Davilazo, efectivamente, en el fondo hay que hacer más cosas. No es solo lo que se refiere a las transferencias a las fundaciones y corporaciones. Hay mucho perfeccionamiento sobre conflictos de interés, sobre puertas giratorias entre el sector público y privado, las corporaciones municipales también, o sea, hay mucho, el empleo público. Entonces, a mi juicio, yo creo que lo que hace esto es poner de relevancia que tenemos que seguir avanzando y que hay muchas propuestas que se vienen haciendo hace mucho tiempo. No hay que inventar la rueda, sino lo que hay que hacer es darle de nuevo prioridad a eso. Sí, obviamente no hay que hacer leyes a la medida ni a la rápida, porque esas leyes pueden ser mal hechas y el día de mañana esa misma ley nos va a demostrar su insuficiencia. Pero sí darle nuevamente la prioridad junto con muchas otras agendas que son relevantes para la ciudadanía, para el gobierno y para el Congreso, pero darle de nuevo un espacio importante en el corazón de la agenda legislativa a esta agenda. María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, agradecemos este nuevo diálogo con las 24 horas. Estamos conversando casi todas las semanas de casos distintos, uno le entra a preocupar ya el tema. Gracias, María. Es verdad, gracias a ti. Chao, chao.